Listo, ya estoy grabando. Ok, vamos a ir avanzando mientras se conecta el resto de sus compañeros. Lo último que vimos, ya vimos desplazamiento, distancias recorridas, velocidad, rapidez, la diferencia que hay entre uno y otro. Aceleración fue lo último que vimos, que fue esto, justamente. Y si recordamos, la aceleración es la variación de la velocidad a través del tiempo. Ya sea que vas muy rápido y frenas, al momento de frenar hay una aceleración negativa, como que si vas despacio y aceleras, o estás en reposo y aceleras, hay un cambio de velocidades, ¿no? Entonces, en este caso, voy a revisar sus tareas. Hicimos el ejemplo del coche que teníamos aquí. Vimos los distintos intervalos y a partir de eso determinamos qué aceleración tenía en cada pedazo. Si recuerdan, hubo un tiempo en el cual llevaba la misma velocidad el vehículo. Al no haber una variación de velocidad en ese periodo de tiempo, su velocidad, bueno, su aceleración, perdón, fue cero. A pesar de que el vehículo no está quieto y sí tiene cierta velocidad y se está moviendo, esa inexistencia de variación en la velocidad determina que no existe una aceleración como tal. ¿Ok? Entonces, vimos estas fórmulas que ya las aplicamos un poco ahorita en los ejercicios que hicimos. Son fórmulas que nos funcionan para, dependiendo de lo que ustedes necesiten, desplazamiento, velocidad, tiempo. Si no tenemos un dato de estos, podríamos buscar cuál otra fórmula nos puede funcionar, ¿no? Hicimos este ejercicio juntos, quedaba pendiente este ejercicio y ustedes debieron haber hecho esto. Entonces, antes de que sigamos, vamos a resolver el ejercicio de aquí en medio para que no lo dejemos abierto, ¿va? Y así ponemos en práctica un poco las fórmulas que tenemos ahí. De nuevo, vamos a ir resolviendo esto. Necesito que al final de la clase lo compartan porque si no, no tengo garantía de que lo estén haciendo conmigo. Entonces, igual me sirve mucho que puedan ayudarme con sus calculadoras y participando, porque sí, si no solamente estoy yo aquí hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el ejercicio nada más para continuar con esto. Por favor, este es el primero de los ejercicios que van a entregar al final de la clase, entonces sí necesito que lo vayan haciendo. ¿Qué nos dice esto? Dice, un elevador exterior en New York Marriott realiza un recorrido total de 624 pies. ¿Ok? Sabemos que esa es la distancia que recorre completa. Entonces sabemos que el edificio o todo el recorrido va a ser esta línea rosa. Entonces dice, su velocidad máxima es de 1000 pies por minuto y su aceleración es de 4 pies por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre mientras acelera hasta alcanzar su velocidad máxima desde el reposo? Ok, nos está dando su aceleración y la velocidad máxima. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos velocidad inicial, pues dice que desde el reposo, ¿no? Esto sería 0 metros por segundo. Tenemos aceleración, 4 pies por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y tenemos velocidad final, chicos. Quiero que me ayuden a interpretar este ejercicio. Pues sí, la velocidad máxima, ¿no? Correcto. Vamos a suponer esto, que aquí nos dice que mientras acelera hasta alcanzar su velocidad máxima, no existe una velocidad más allá de la máxima, o sea, entonces podemos identificar que esto es, pero ojo ahí, nos lo da por minuto. ¿Qué tenemos que hacer para que nos dé por segundo? Multiplicarlo por 60. ¿Cuánto? Si quieres por segundo, pues por 60, ¿no? Ok. ¿Seguro es por o entre? Mm, Sería por, ¿no?
Ah, por eso. Por punto 3, ¿no? Pues siempre si tienen dudas, la verdad es que a mí a veces me cuesta imaginarlo, pero si tienen dudas, por ejemplo, si dibujamos la Hcilla esa, ahorita la borro nada más para estar todos, si algún día tienen que hacer esta conversión, que no les duden. Ok, si abajo tengo minutos, lo que yo quiero eliminar, o sea, lo que yo quiero cambiar tiene que ir arriba. Entonces, minutos arriba, segundos abajo. Y entonces ahora sí, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. ¿Ok? Entonces, 1000 por 1 entre 60. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, en lo que quedamos fue que esto entre 60 nos debería dar entonces 10 por segundo, que es lo que necesitamos. Entonces son 1000 entre 60. 16.67 pies por segundo. ¿Ok? ¿Y qué nos pide? Nos dice qué distancia recorre mientras acelera hasta alcanzar su velocidad máxima. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a regresar tantito a las fórmulas. Voy a copiar esto acá. Y vamos a ponerlo acá. Déjenme nada más borrar lo que no nos sirva. Y esto lo hacemos para acá abajo. Nada más para tenerlo ilustrado. Ok, entonces, ¿qué nos está pidiendo este ejercicio? Nos está pidiendo qué distancia recorre hasta alcanzar su velocidad máxima. Entonces, de estas, ¿cuál creen que pueda funcionarnos? La Por ejemplo, tercera, ¿no? ¿cuál? ¿La tercera? Correcto. La tercera nos funciona no directamente, digo, este triángulo X, en este caso no sería X, tal vez sería Y, porque estamos hablando de un recorrido así, vertical, pero ya está despejado para distancia. Esto es distancia, diferencia en posición. Entonces, el tema aquí es que no podemos usar la segunda o la primera porque no tenemos un tiempo, no tenemos el tiempo que recorre o que tarda en recorrer esto. Se puede obtener y es más, es darle más vueltas porque con la primera fórmula tenemos velocidad final, velocidad inicial, tenemos la aceleración, podríamos encontrar el tiempo. Ya con el tiempo podríamos ponerlo aquí y ya nos da. Pero si ya tenemos una fórmula que no incluye tiempo, aquí es donde tal vez podamos agarrar nosotros y decir, pues igual y, sí, al principio de la clase, o sea, digo, ahorita después de unos 20 minutos, me refiero a un mensaje que me mandaron de si tomo asistencia. Siempre tomo como una foto de quiénes estamos por lo menos los primeros 20 minutos. Entonces sí es importante. Nada más era para el tema de que si paso lista o no. Sí lo hago. Entonces, pues bueno, ya tenemos la fórmula. Yo creo que eso podría ayudarnos para no darle tanta vuelta. Entonces vamos a ver cómo la aplicamos. Primero que nada hay que despejarla. Desplazamiento en X, en lugar de X sería en Y, y estamos hablando entonces de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y todo eso dividido entre 2 veces la aceleración. ¿Correcto? Simplemente despejé esto de acá y lo pasé todo lo demás al otro lado. ¿Ok? A ver, chance. Aquí faltó un paréntesis. Ok, ahora vamos a sustituir los datos. ¿Qué distancia recorre en Y? Velocidad final dijimos que es 16.67 menos velocidad inicial, o sea, 0, y eso dividido entre 2 veces la aceleración, que es 4. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál fue su desplazamiento en Y, chicos? Sería 16.67 entre 8. 2.083 metros por segundo. Perdón, no, solo son metros. Bueno, no, de hecho serían pies. Disculpen. No Pero son no. 34. y 4. ¿Mande? No son 34.74.
Cierto, esperen, falta algo. Disculpen. Esto debe ir al cuadrado. ¿Recuerdan? Ayúdenme, pues, por favor. No, la verdad es que ahí sí la regué yo, pero sí me ayudaría mucho que ese tipo de cosas como si ustedes lo van haciendo junto conmigo, se van a ir dando cuenta que hay cosas que no están bien. Por ejemplo, 16.67 por 16.67. Hoy no traje mi cálculo, entonces estoy con Excel. Por eso, si ustedes tienen algo por ahí, estaría de lujo. Y eso entre 8 ya nos da 34.736, o sea, 74 pies de distancia. ¿Ok? ¿Les parece razonable la solución? ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Llegaron al Sí, mismo resultado? sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver qué más dice esto. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer su recorrido comenzando y terminando en reposo, suponiendo que desacelera con la misma magnitud con la que acelera? Nos está pidiendo el tiempo. Nos está pidiendo el tiempo con el cual hace el recorrido completo. Entonces, vamos a interpretar esto de una manera que podamos saber. Si sale de aquí en reposo, sabemos que la velocidad máxima que tiene es de 1000 pies por minuto, o sea, los 16.67 pies por segundo. Pero sabemos que por lo menos 34.74 pies sí los avanza acelerando. Y sabemos que si desacelera igual, para llegar de esa velocidad máxima al reposo, los últimos 34.74 pies también los va a hacer desacelerando. O sea, aquí hay 34.74 pies. Aquí hay 34.74 pies. ¿Cuánto hay en medio entonces? En la primera parte nos dice que todo el recorrido es de 624 pies. Entonces, ¿cómo sacamos la parte del medio? 624 menos 34.74 menos 34.74. Me da 554.52 pies. Ok, ahora hay que entender esto, chicos. Lo que nos está pidiendo es tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agarrar y, por ejemplo, vamos a pasarnos al siguiente. Acá. Esto es de la primera. ¿Cómo podemos nosotros sacar estos tiempos? Si se dan cuenta, nos está pidiendo el tiempo total del recorrido. Entonces, el tiempo 1 no lo conocemos, que es el tiempo que tarda en el primer, más bien, esto sería como el tiempo 3. Estamos suponiendo que empieza desde abajo. Entonces, esto sería el tiempo 2. No sabemos cuánto tarda. Y el tiempo 1. No sabemos cuánto tarda. Pero de esto, ¿qué pueden suponer, chicos? ¿El tiempo 1 y el tiempo 3 deberían ser iguales o no? Sí, Sí, ¿no? Que en teoría es la misma aceleración, pero negativa. O sea, el tiempo no va a ser negativo, pero lo mismo que le lleva del reposo hasta alcanzar la velocidad máxima es el tiempo que le va a llevar de la velocidad máxima al reposo. Y ahí sí ya podemos usar, por ejemplo, la primera fórmula. Si recuerdan la primera fórmula que nos decía, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, despejemos esto. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo eso sobre aceleración. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, aceleración, pues bien, tiempo, ¿cuál sería? Velocidad final son los 16.67 menos 0, que es la velocidad inicial, y todo eso dividido entre 4, que es la aceleración. Entonces, ¿en qué tiempo alcanza su velocidad máxima? Los primeros 34.74. 16.67 entre 4 da 4.167, o sea, 4.17 segundos. Nosotros ya razonamos que es el mismo tiempo que le debería llegar de la velocidad máxima al reposo, pero pues nada más para que ustedes puedan verificarlo, confirmarlo, como lo quieran ver, vamos a hacerlo. Tiempo 3 es igual a 16.67 metros por segundo menos 0,
más bien al revés, ¿no? Estamos hablando ahora de velocidad final, sería 0. La velocidad inicial son los 16.67 metros por segundo y esto está dividido entre, si va frenando, su aceleración es negativa, ¿recuerdan? Entonces, tiempo 3 sería lo mismo que hace rato, pero menos entre menos le va a dar más y 4.17 segundos. ¿Ok? Entonces, así es como verificamos que tanto tiempo 3 como tiempo 1 tienen la misma equivalencia, 4.17 segundos. ¿Ok? Esta es una. Perfecto. Voy, disculpen. Ok, ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular el tiempo 2? Denme un momentito, ¿sí? Ya, chicos, una disculpa. Ok, mientras tanto, ya lograron averiguar cómo podemos encontrar el último. Sí necesito las ideas de ustedes. Esto es lo, digamos que las fórmulas, aplicarlas o despejarlas, si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Pero el razonamiento es lo que yo necesito, que no hay manera en la cual yo se los pueda enseñar. O sea, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, ¿cómo encuentro el tiempo 2? Jung-Woo, ¿cómo encuentro el tiempo 2? Em, ya que tienes la velocidad final, ¿no lo podrías dividir entre la distancia? Vamos a intentarlo. Digo, la velocidad final, no sé si te refieres a los 16.67 o a los 1000 pies por minuto, ¿no? Ajá, a los 16.60. Técnicamente la respuesta es correcta por el hecho de que ahí, ¿qué ocurre con la velocidad del elevador si se va derechito completo? Si su velocidad máxima es de 16.67 pies por segundo, durante el tramo 2, ¿qué va a ocurrir con su velocidad? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Digo, si no se frenara Pues en ningún no, momento, ¿qué pasa? pero no cambia, porque Se mantiene, ¿no? ¿Y qué ajá, pasa cuando no hay aceleración? pues ¿Cuál es la la fórmula? velocidad es constante, pues Ok, entonces, entonces correcto. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tienes toda la razón en eso. O sea, lo razonaste perfectamente. ¿Por qué? En este caso, ya tenemos que la velocidad máxima es una, entonces si lo despejamos, podríamos encontrar el tiempo. ¿Por qué uso esta fórmula y no las otras? Por lo que habíamos platicado. Si la velocidad es constante, no hay aceleración. No tengo por qué usar las otras fórmulas. Y ya habíamos visto que para sacar velocidad simplemente es distancia sobre tiempo. O sea que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, tiempo. ¿Cuál es la distancia que hay que recorrer ahí? 554.52 pies
y eso hay que dividirlo entre la velocidad. La velocidad son los 16.67 pies por segundo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el tiempo aquí? $554.52 entre 16.67. El tiempo son, 33.26. ok, segundos. Muy bien, entonces la respuesta al ejercicio, ¿cuál sería? Nos pidió el recorrido, el tiempo que le toma dar todo su recorrido. Sería tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3, ¿no? Entonces, tiempo total, ¿cuánto sería, chicos? Serían 33.26 más 4.17 más 4.17. 41.6 segundos. En 41.6 segundos da todo su recorrido a este elevador. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Muy bien. Sí necesito que este ejercicio de aquí, lo tengan resuelto para subirlo al espacio que les abriré hoy. ¿Ok? Entonces, digo, ya lo resolvimos juntos. Tomen captura de pantalla o foto. Bueno, aquí no se ve bien. De todas maneras, les voy a subir el enunciado. Pero, pues prácticamente aquí está cómo se resolvió. ¿Va? Ahora, vamos a ver qué más tenemos aquí. Ok, aquí, ¿cómo? Esto debieron haberlo subido para la tarea de la semana pasada, pero vamos a resolverlo para que no quede ahí. Dice, en una carretera seca, un automóvil con buenas llantas puede frenar con una desaceleración, o sea, menos 4.92 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuánto tarda en llegar al reposo? O sea, velocidad final es igual a 0. Si inicialmente lo que nos están pidiendo es tiempo, si inicialmente va a una velocidad, o sea, velocidad inicial de 24.6 metros por segundo. ¿Ok? Ahí nos dice cuánto, nos está preguntando cuál es el tiempo que le lleva a hacer eso. No tiene chiste esto, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ok? Despejamos esto, lo que queremos es tiempo, es igual entonces a velocidad final menos velocidad inicial y todo esto dividido entre la aceleración. Entonces el tiempo es igual a velocidad final 0 menos 24.6 y esto está dividido entonces entre la aceleración que es negativa menos 4.92. Entonces, ¿qué tiempo le toma llegar al reposo? Menos 24, o sea 24.6 entre menos 4.92. 5 segundos. ¿Ok? Ustedes sabrán si lo tuvieron bien o no, ya lo revisaremos con calma. Ahora, ¿qué distancia cubre en ese tiempo? Literal es la fórmula de manera directa. La fórmula que nos dice velocidad inicial por tiempo más aceleración más un medio de la velocidad de la aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Si no mal recuerdo, esto es lo que dice la fórmula 2. Esto de acá, velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ya tenemos que la velocidad inicial por tiempo más aceleración, más un medio de la velocidad, 0.5, pues sigue siendo un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir estos datos. Velocidad inicial va a 24.6 por el tiempo, ya sabemos que dura 5 segundos, más 0.5 multiplicado por menos 4.92 y eso multiplicado por el tiempo al cuadrado, 5 por 5 da 25. ¿Ok? Vamos a ver esto entonces. ¿Qué distancia recorrió? 24.6 por 5. 123 metros. Menos, ¿por qué menos? Porque hay un más, luego hay un menos y luego hay un más. Más por menos, menos, menos por más, menos. ¿Ok? Entonces, 4.92
por 25 por 0.5. Sería menos 61.5. Entonces, ¿qué desplazamiento recorre en X este vehículo? 123 menos 61.5. 61.5 metros. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se resolvió? No. Muy bien. No, profe. Vamos a seguir con... ¿Por qué es importante este ejercicio? Miren, chicos, les voy a explicar en dónde más usamos dinámica en la construcción, porque pues estamos en algo relacionado a construcción, ya sea arquitectura, urbanismo, ingeniería, todos tienen que ver con desarrollo. Y parte del desarrollo no solo son casas, edificios, también son más en civil, es un hecho, pero los arquitectos también deben saber, por ejemplo, si ustedes van a, y los urbanistas también, si ustedes tienen una vialidad muy grande y ponen un uso de suelo de habitacional para poner casas en una vialidad muy de mucha velocidad, pueden tener bastantes accidentes, puede ser riesgoso. Entonces, esto que hicimos, este último ejercicio, es algo que se puede calcular. Tenemos, por ejemplo, aquí este, los tipos de carretera que hay y existe un manual. Denme un momento para que se los muestre. Existe un manual que nos permite a nosotros a partir de la carretera determinar distancias de frenado, distancias de reacción, distancias de visibilidad de parada, todo esto. Y eso es a partir de qué tipo de vialidad es. Entonces, sí hay que entender que la dinámica está presente en varias cosas, no solamente este, en viento y todo lo demás que ya hemos visto, ¿no? A ver, en un momento. ¿Sí ven la pantalla? Esto es para Querétaro, pero aquí vienen las distintas carreteras que hay, de dónde a dónde van, ¿no? Jalpan, Buenavista. Hay unas más grandes que otras, por ejemplo, Querétaro, Irapuato Libre. Por acá debe estar la Querétaro, México Querétaro, cuota. Esto es un fun fact. La México Querétaro es la carretera más concurrida del país. Y aquí nos marca justamente el kilómetro, nos marca de dónde a dónde va, o sea, de aquí para acá, hasta qué kilómetro llega, todo eso. Y nos va marcando esta parte. Ahora, quisiera que ustedes me ayudaran con lo siguiente, chicos. ¿Qué creen que signifique esto que es súper importante, TDPA? ¿Qué creen que signifique? Traten de adivinar ¿cómo se dice? Las siglas, tacos del pastor o algo así. Son tráfico diario promedio anual. Es el tráfico en esa carretera diario, promedio, obviamente. Entonces, eso es lo que nosotros podemos esperar de tráfico en una carretera. Imagínense, seguramente han viajado y han pagado en una caseta, ¿qué flujo de vehículos hay? La cantidad de dinero que se recupera de una carretera. O sea, obviamente es una inversión grande, pero las carreteras privadas como el Arco Norte, que no es de gobierno, pues se desarrollan y se cobran. Por eso existe un cobro. Pero se dan cuenta de qué cantidad de vehículos hay. Para una carretera más pequeña, tenemos una cantidad de vehículos más pequeña, pero para esta que es mucho más grande, estamos hablando de 23,000 vehículos, tráfico diario promedio anual. ¿Y qué significará lo siguiente? Los siguientes como campos. M, A, B, C2, C3. No sé si han visto cuando llegan a la caseta de cobro que te cobran a partir del vehículo que lleves. Entonces, sabes que si vas en un coche, pagas tanto.
Digo, no sé si alguno de ustedes ha ido en algún camión con doble remolque o algo así, pero lo que ocurre es que esto nos dice que, por ejemplo, el 60% de estos 25,000 coches de tráfico diario promedio anual son vehículos particulares, son carros. De ahí ya se va tal vez a camiones más grandes, de doble, triple rodada. Ya aquí nos dice cómo se va distribuyendo esto. Pero, ¿por qué es importante esto, chicos? Porque esto determina en un momento qué tipo de carretera estamos, ante qué tipo de carretera estamos. Por ejemplo, aquí dice, si es un tráfico diario promedio anual, vehículos por día de hasta 100, podemos identificar nosotros, por ejemplo, que sería una carretera tipo E, que aquí nos marca velocidades de proyecto. ¿Hasta cuánto puede ser? Entonces, mientras más tráfico haya, más de 3,000 al día, estamos hablando de que son 25,000, ¿no? Aprox al año. Entonces, estamos hablando de que para una carretera como esas, que es una A, su velocidad máxima podría ser hasta de 110 kilómetros por hora. Y eso nos marca también qué distancias hay de visibilidad de parada, distancia de visibilidad de rebase. Nos dice que para rebasar nosotros tendríamos que tener por lo menos unos 400, para 110 kilómetros tendríamos que tener unos 495 de rebase. Por ejemplo, eso ayuda a que cuando se diseñe el proyecto, si ustedes tienen un tramo recto, ahí es donde se logra poner estas líneas punteadas en donde tú ya puedes rebasar, si es que fuera una carretera de uno y uno. Pero realmente, igual, distancia de visibilidad de parada, si ustedes van a hacer alguna salida de su carretera, se tiene que anunciar por lo menos con 175 metros de anticipación para que nosotros todavía tengamos la capacidad de reaccionar ante eso. Entonces, sí es importante, chicos, entender que la dinámica también está presente en otras cosas. Pues en este caso, un vehículo que está en movimiento, cuando se diseña una curva, si no se diseña bien, el vehículo puede llegar a salirse de la vialidad. Si agarras una curva que no está diseñada para esa velocidad, por ejemplo, aquí dice grado máximo de curvatura. Si vas a una cierta velocidad, puedes darle hasta 60 grados de curvatura si vas a 30 kilómetros por hora. No puedes hacer eso en una carretera de 110. ¿Por qué? Porque si le pones ese grado máximo de curvatura así, por ejemplo, aquí son 2,75. Es muy poco ángulo de curvatura. 60 grados sí es una curva ya cerrada, pero porque no vas tan rápido. ¿Qué pasa si yo no entiendo esto y a una carretera de 110 kilómetros por hora como velocidad máxima, que igual y lo llegan a tomar hasta más rápido, le pongo una curva de 30 grados? El vehículo puede salir volando y habrían accidentes. Entonces, sí es importante entender que este fenómeno, bueno, la física que estudia o la parte de la física que estudia el movimiento está presente en cosas que aunque ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ahí están. Lo mismo que les había platicado, aquí en Querétaro hay una vialidad muy importante llamada Fray Junípero, pero es muy rápida. Entonces, si tú vas de un lado a otro, quieres dar el retorno, hay una bahía para que tú puedas incorporarte. Porque ¿qué pasa si no existe eso y quieres incorporarte a esa vialidad que van a 110, 120? Tú estás en el reposo, podríamos hacer hasta el ejercicio. ¿Qué tiempo te tomaría llevar tu vehículo a la velocidad a la que van los otros carros? Si no tienes un espacio para hacer esa aceleración, puedes, bueno, corres el riesgo de tener un accidente y de ocasionar un accidente. Entonces, esas bahías de aceleración también están planeadas para que tu vehículo, estás entendiendo que das la vuelta, estás en reposo, le das un cierto espacio, dependiendo de una aceleración promedio de un vehículo estándar. No sé, vamos a decir que alcanza los 100 kilómetros en 10 segundos, con 5 o 8 segundos, algo así. Podemos ya nosotros calcular eso. Podemos agarrar y decir, si sabemos que lo hace en 8 segundos, su aceleración alcanza, ¿cuánto sería entonces eso? Sabemos que su velocidad final debería ser 100. La distancia la podríamos calcular. Ahorita la verdad es que sí nos hacen falta datos para eso, pero entendemos que eso está diseñado para que tú te puedas incorporar ya con cierta velocidad y ya no puedas ocasionar un accidente.
¿Ok? Entonces, es importante entenderlo nada más. Lo pongo como algo ilustrativo. ¿De esto tienen dudas? No, profe. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Esta es la tercera clase, ¿verdad? Sí, 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 O sí. sea, Sí. tenemos esto y tenemos análisis de viento y de sismo. Eso lo vemos la siguiente clase y nos da perfecto tiempo para un repaso para su examen. La quinta semana es la del examen, ¿no? Son 4 clases y el examen. Ok. Sí, da tiempo perfecto. Ok, chicos. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa tenemos acá? Caída libre. ¿Qué diferencia hay entre caída libre y lo que nosotros ya vimos de aceleración constante? Hace rato vimos que cuando un objeto es acelerado, podemos estimar sus distancias. Perdón, me hace falta un café. Y la verdad es que para estar aquí hoy y dar la clase sí me desperté bien temprano. Este, muy bien, ¿qué diferencia hay entonces? La gravedad como tal es esta fuerza que nos atrae hacia el centro, pero nos acelera de forma constante. Y la aceleración de la gravedad, que es lo que nos atrae hacia el centro de la Tierra, es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con el tema anterior de aceleración constante, la única diferencia que hay a caída libre es que ahora estamos hablando de que el movimiento no es como un coche que es horizontal. Vimos un ejemplo vertical que fue el elevador, pero típicamente es un coche que va horizontal o un objeto o lo que sea. En este caso, caída libre, sí o sí, va a ser vertical. ¿Ok? Denme un momento porque yo creo que sí voy a querer un café. Listo, chicos, perdón. Ok, entonces, resumiendo, son las mismas fórmulas, solamente que ahora vamos a tomar en cuenta la aceleración de la gravedad para lo que nosotros consideramos aceleración. Antes los ejercicios o los problemas lo daban, pero no dependía de un fenómeno físico como la gravedad. Y podremos de considerar la gravedad como 9,81. Entonces, si se dan cuenta, las fórmulas son las mismas, las 3 fórmulas. Solo hay una pequeña peculiaridad que sí necesito que entendamos. Nosotros tenemos que fijar un punto de inicio y un punto de final, o sea, acá para acá. Entonces, si nosotros consideramos que la caída libre es de un punto, como es caída, es de arriba hacia abajo, si recuerdan, entonces, si hacia abajo consideramos nosotros como negativo, la gravedad tendría que ser una aceleración negativa, ¿ok? Porque va hacia abajo, no porque vayas frenando, sino porque cuando tú tengas que analizar tus distancias, cuánta distancia caíste o desde qué distancia caíste, habría que considerar que el punto de donde sales sería tu punto máximo, cero, y a donde llegas sería tal vez tú menos la distancia que llegues. ¿Ok? No existe una caída libre hacia arriba como tal.
no la conocemos, o sea, no es como que la gravedad vaya hacia arriba. La otra es considerar que tu punto de que ustedes lleguen hasta abajo sería tu punto cero y cualquier cosa, a ver, chance, esto es tu punto cero y entonces ahora sí, si tu punto cero es abajo, la gravedad puede ser positiva. No quiero confundirlos, me gustaría que para esta clase pudiéramos identificarlo de esta manera. Punto cero desde arriba, gravedad negativa. ¿Ok? Vamos a establecerlo desde ahorita para que nuestros resultados cuando hagamos ejercicios sean congruentes. ¿Va? Vamos a hacer ejercicios para que podamos entenderlo. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a aplicar esto. Skip verification. Ok, chicos, necesito que, igual que los otros videos que hemos visto, anotemos ciertos datos. La verdad es que desconozco de qué años son, en qué año nacieron y eso, pero igual y algunos, no sé si estaban muy pequeños para esto o algo así. 2012 me hace sentir muy grande el decirles eso, solamente que en el 2012 una persona rompió un récord de haberse aventado en paracaídas desde el lugar más alto, o sea, la persona que se aventó desde un punto más alto en paracaídas. Obviamente. This is Mission Control, launch plus 80 seconds. Clear of dead zone, all elements are still go at this time. Altitude 36,000 feet, crossing tropopause. Ahí nos da una velocidad promedio de cómo fue subiendo. 1200 pies por cada 365 metros por minuto. Más bien, 1200 pies o 365 metros por minuto. Eso fue con lo que fue subiendo. You are approaching the bottom of the jet. Anoten este dato, por favor. Anótenlo por ahí. Sí necesito que lo tengan por ahí para que podamos ir haciendo algunos cálculos. Entonces, su ascenso fue de 365 pies por minuto. ¿Ok? Perdón, metros. You are approaching the bottom of the jet stream. Expect possible turbulence and strong wind shears. Approaching final jump altitude in stratosphere. Activate jump oxygen system. All right, capsule oxygen is off. Roger. Proceed to exit. Ok. Anotemos eso también. 38,969 metros. Eso fue la distancia máxima en la cual se aventó esta persona.
Creo que con esos Felix, dos you are datos. clear to jump at your own discretion. Cleared. I'm on my own. Se dan cuenta, aquí dice que alcanzó en algún punto los 1357 kilómetros por hora. Es una locura de velocidad. Ahí dice que cayó en 4 minutos 20, pero porque abrió paracaídas, ¿no? Entonces, vamos a ver para qué nos funcionan estos datos. ¿Sí sabían de esta nota, en primer lugar? ¿Sí habían escuchado? No, ¿Lo harían? O sea, ¿ustedes se aventarían de esa altura? no creo, profe. No creo que exista dinero que me puedan ofrecer como para aventarme desde allá. O sea, digo, la verdad es que no me encanta la idea, pero no, quién sabe. Es algo que quién sabe qué se le pasó por la cabeza a los de Red Bull, pero es algo que están haciendo bien. Van en primer lugar de la Fórmula 1. Tienen buenos equipos. Muy bien, entonces, vamos a ver qué nos dice esto. Tenemos 365 pies, bueno, perdón, metros por minuto en subida. Esta es la velocidad que lleva esta, o sea, esa es la velocidad promedio con la que subió el globo. Entonces, vamos a hacer algo. Nada más para no dejarlo de lado, digo esto entre 60 para saber por segundo. ¿Qué tiempo le llevó a esta persona subir hasta la distancia? Sabiendo que la distancia a la que se aventó fue de 38.969 metros. Entonces, suponiendo que la velocidad es constante, que en este caso ya te dan esa velocidad como que esa es la velocidad promedio a la cual iba subiendo, ya considerando gravedad y eso, estamos hablando de que 365 entre 60 son 6.08. Entonces, para sacar el tiempo sería velocidad, bueno, más bien distancia sobre velocidad. Entonces, el tiempo que le tomó llevar hasta arriba sería 38.969 entre 6. ¿Qué dije? 08, a ver. 6.08. Entonces, 38.969 entre 6.08. 6.409 metros por, más bien, segundos. Vamos a multiplicar esto por 60 para saber aprox cuántos minutos le llevó a llegar. Si es que no fueron más, o sea, por 60 nos da 300, más bien, son segundos. Habrá que dividirlos entre 60, ¿no? Estamos hablando de segundos. ¿Sí coinciden conmigo o no? Que luego me hago bolas. Son 106 minutos. Si lo dividimos de nuevo entre 60, ¿cuánto nos daría? Para saber aprox en cuántas horas logró llegar hasta allá arriba. 1.78 horas. ¿Ok? Le llevó casi 2 horas subir todo el globo hasta allá. Entonces, pues bueno, nada más era para darnos una idea de cómo estuvo el ascenso. Lo que realmente nos interesa para esto es la caída.
Entonces vamos a ver qué nos pregunta este ejercicio. En un momento. Disculpe. Ahorita me ayuda. Bueno, voy a salir aquí. No, yo les hago. Ok. Ahora, ¿qué nos pregunta el ejercicio o el problema? Dice, ¿cuál fue su velocidad en el primer minuto y en el tercer minuto? O sea, vamos a ver cómo podemos calcular esto entonces. La distancia en la que se aumentó fue esa. Velocidad inicial, ¿cuál sería, chicos? Cero. Correcto. A menos que el ejercicio marque otra cosa, si el ejercicio, no sé, voy a suponer que estoy hablando de una pelota y yo estoy en un tercer piso y dice, yo aviento la pelota hacia abajo con una velocidad inicial de tanto, ahí sí hay que considerar una velocidad inicial diferente a cero. Sin embargo, para caída libre típicamente estamos hablando de un valor de que, pues bueno, dejas caer algo y eso es velocidad inicial cero. Entonces, tiempo, ¿qué nos está diciendo? El primer minuto son 60 segundos. Aceleración, o sea, la gravedad, menos 9.81 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, vamos a calcular esto. ¿Cuál sería la velocidad final? O más bien, ¿qué preguntó? ¿Cuál fue su velocidad en el primer minuto? Ok. Muy bien, chicos. Vamos a intentarlo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la fórmula, ¿no? En este caso sabemos que es más gravedad por tiempo. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial 0 más menos 9.81, que es la gravedad, por el tiempo, son 60 segundos. Entonces, velocidad final es igual a, ¿cuánto nos daría? Menos 9.81 multiplicado por 60, ¿cuánto nos da? 588.6 metros por segundo. ¿Ok? Es una locura de tiempo esto. De velocidad, perdón. ¿Por qué nos dio negativo, chicos? Porque recuerden que la velocidad es un vector. Entonces, si estamos considerando la gravedad negativa y que hacia abajo es negativo esto, si nuestro punto inicial fue arriba, nuestra distancia fue arriba, estamos hablando entonces de que la velocidad va hacia abajo, por lo cual también sería negativo. ¿Ok? A eso significa, a eso se refiere. ¿Va? Ahora, vamos a intentar ver esto cómo lo podríamos transformar a kilómetros por hora para darnos una idea de cuánto es 588.6 por 1000 entre 3600. Son 163 kilómetros por hora. La verdad es que sí va bastante rápido en ese punto. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es su velocidad en el tercer minuto? O sea, 180 segundos. Vamos a ver cuánto es su velocidad en el tercer minuto. La fórmula fue la misma, 9.81 por 180 segundos. 1765.8 por 1000 entre 3600. Ahí lo regué. Por 1000 entre 3600. 490 kilómetros por hora. Igual es muchísima velocidad. No sé si logran dimensionar realmente cuánto es. Pero creo que un avión arranca como a los Prof dice que alcanzó los 1000 y cacho kilómetros por hora. 1357 kilómetros por hora. La verdad es que habría que ver en qué punto llegó a esa velocidad. Yo creo que Déjame justo ver. antes de abrir su paracaídas. ¿Manda? Yo creo que justo antes de abrir su paracaídas, ¿no? Sí, deberíamos saber, deberíamos poder ver en qué parte, pero sí, nada más para hacer bien la conversión, no voy a ser que lo estoy haciendo mal. Siempre tengo que hacer esto, no sé por qué en mi cabeza me cuesta tanto. Si es segundos arriba, abajo tendría que ser horas, entonces es por 3600 entre 1000. Justamente por eso
Les digo que si no hago esta tablita, me cuesta hacer la conversión. Yo sí soy muy gráfico en eso, pero hace rato había sido por 1000 entre 3600, pero eso es cuando pasamos de kilómetros por hora a minutos por segundo. Pero es 1765.8 por 3600 entre 1000. Sí, o sea, aquí estamos hablando de 6356. Quiere decir que ni siquiera llegó a los 3 minutos con el paracaídas abierto. Hace rato habíamos dicho cuánto era, 9.81 por 60 segundos. Daba 588. Por 3600 entre 1000. Al primer minuto esta persona ya llevaba 2118 kilómetros por hora. O sea que ni siquiera duró un minuto cayendo. O sea, antes del minuto abrió su paracaídas. O sea, quiero entender. Podemos ver hasta eso en qué, vamos a hacerlo así, en qué tiempo abrió su paracaídas. Sabemos que su velocidad final o lo máximo que alcanzó fue 1357 kilómetros por hora. Vamos a transformarlo ahora sí de que por 1000 entre 3600 a metros por segundo. Estamos hablando de 1357 por 1000 entre 3600. 376.94 metros por segundo. Entonces, ahora sí, velocidad final sería 376.94 metros por segundo. Es igual a velocidad inicial 0 menos 9.81 dividido, más bien multiplicado por el tiempo, ¿no? Es lo que queremos saber. Ojo aquí, si estoy diciendo que la gravedad es negativa y la velocidad sería hacia abajo, tendremos que considerarla también negativa. Entonces, tiempo es igual a los menos 376.94 entre menos 9.81. Tiempo, entonces, ¿en qué tiempo abrió su paracaídas? Menos 3.76, no más bien, 376.94 entre 9.81. En 38.42 segundos. O sea, prácticamente casi en 40 segundos de caída alcanzó su velocidad máxima y abrió su paracaídas, seguramente porque si no, yo vi ese evento. Por una parte de estos 40 segundos de caída libre empezó a girar y tenían mucho miedo de que no pudiera abrir su paracaídas. Giró un poco y además de eso, tengo entendido que por un pedazo de tiempo perdió el conocimiento. Porque chicos, 1357 kilómetros por hora es una locura de velocidad. Ya no se diga, si esto lo hizo en 40 segundos, la pregunta de 4 minutos, o sea, 1750, son 6356 kilómetros por hora. Esto es inhumano, pues, o sea, no sé qué te pueda llegar a pasar a esa velocidad. Pero por lo menos ya vimos que casi a los 40 segundos abrió su paracaídas porque fue su velocidad máxima. Muy bien analizado hace rato que dijeron, ¿cuándo pudo haber sido? Pues tantito antes de que se abriera el paracaídas, ¿no? Ok, vamos a ver qué más pregunta esto. A ver, dice, ¿en qué momento alcanzó la velocidad del sonido? Ya ven que rompió la barrera del sonido. Entonces sabemos que la distancia en Y es la que conocemos, 38.969 metros. Velocidad del sonido. ¿Alguien la conoce? Es aproximadamente en 343 metros por segundo. No sé por qué me lo sé, pero es la velocidad del sonido aproximadamente. Entonces, queremos saber en qué tiempo alcanza la velocidad del sonido. Sabemos que la velocidad inicial fue 0. El tiempo es el que estamos buscando. Y la aceleración, pues sabemos que la gravedad es de 9.81 metros por segundo. Entonces, con la misma fórmula, muy sencillamente podemos, la verdad, porque entonces velocidad final son los menos 343 metros por segundo, velocidad inicial 0, más la gravedad menos 9.81, y esto multiplicado por el tiempo.
Despejamos tiempo, entonces sabemos que sería menos 343 entre menos 9.81. ¿Sí? Entonces sería 343 entre 9.81. Estamos hablando de 34.96 metros por segundo. Ah, no, solo son segundos. ¿Recuerdan hace rato en qué momento abrió su paracaídas? A los 38 segundos, ¿no? Casi 39. Pues igual, o sea, digo, tantito antes de abrir su paracaídas, alcanzó la velocidad del sonido. A eso se le llama Mach. Mach. Cuando alcanza, un avión puede llegar a alcanzar 2 Mach, 3 Mach de velocidad, de esos que son supersónicos. Pero en este caso, pues logramos ver aquí que antes, no sé si recuerdan el video que se logra ver cómo rompe la barrera del sonido. En este caso, vemos que tantito antes de abrir su paracaídas, de acuerdo a lo que vimos, alcanza la velocidad del sonido, que es 1.25 kilómetros por... No, es 1250 kilómetros por hora, según yo. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo estás? Denme un momentito, chicos. Listo, chicos. Entonces, bueno, la segunda respuesta fue eso. A los 34.96 alcanzamos la velocidad del sonido. ¿Ok? Ahora, ¿qué más pregunta? Aunque suene a tragedia, si su paracaídas no se hubiese abierto, ¿qué velocidad alcanzaría un instante antes de tocar el suelo? Podríamos calcular eso, ¿no? Podríamos agarrar y decir, ¿saben qué? Con la misma fórmula. Bueno, no, esa fórmula no nos sirve. Tendríamos que ver porque no tenemos el tiempo que le llevó llegar hasta abajo. Pero hay una fórmula que era la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento en Y. Es la tercera de las fórmulas, no sé si la recuerdan. Estaba por acá. Es la última. Entonces, aquí en lugar de aceleración sabemos que es gravedad y pues nada más vamos viendo, tenemos que despejar esto para alcanzar la velocidad final. Bueno, no, de hecho ya está despejado a eso. Nada más sería la raíz cuadrada de velocidad inicial, o sea, 0, más 2 veces menos 9.81 y la distancia tendría que ser, si el punto de hasta arriba es 0, ¿cuánto es el punto de hasta abajo, chicos? Tendría que ser negativo. Estamos diciendo que la parte de arriba es 0 y hacia abajo sería negativo. Entonces, ojo ahí, ¿por qué? Porque si les da un negativo dentro de una raíz no van a poder hacerlo. Va a marcarles error matemático porque son números, así se le llaman, imaginarios. Entonces, menos 38.969 metros. Ok, falta un paréntesis aquí. Sí. Entonces, ¿cuál es la velocidad final en este punto? Es la raíz cuadrada de 0. Aquí sería más, porque tenemos más, por menos, menos, por más, por menos, más. Entonces sería 38.969 por 9.81 por 2. Son 764.571. 78. Entonces, la velocidad final, súper, sí, pásale. No, te rifaste, ¿tú también te vas a echar uno? Va a hacer falta. Sí, ahorita no pasa nada. Gracias. Gracias, Nicolás.
Entonces, ¿cómo vamos con esto, chicos? Nada más para ya finalizar este tema. Yo no sé si puedo sacar raíz cuadrada en el teléfono, porque sí. Sí, aquí está. 874.39 metros por segundo. Eso me da a mí. No sé qué opinen ustedes. Según yo sí estoy bien. ¿Ok? Nada más, ojo aquí. En teoría debería darnos negativo. Recuerden que una raíz cuadrada tiene dos raíces. Tiene una raíz positiva y una negativa. Entonces, en este caso podemos tener esta raíz negativa porque si estamos diciendo que todo lo que estamos analizando, la gravedad va hacia abajo, la distancia, si el punto cero es acá y el punto máximo es hasta abajo, es negativo, la velocidad tiene sentido que también si va hacia abajo sea negativo. Entonces, 874.39 kilómetros por segundo. Si lo transformamos, 874.39, para darnos una idea, por 3.600 entre 1.000, estamos hablando entonces de que iba, o sea, si no se abría su paracaídas, por alguna razón, no. Obviamente esto es considerando, y esto es importantísimo mencionar, que no hay resistencia por parte del viento. Esto se los voy a agregar casi siempre en los ejercicios, despreciando la fricción del viento, todos los objetos caen a la misma velocidad, a la misma aceleración. ¿Recuerdan ese ejemplo, bueno, ese experimento que hizo Newton de que agarrabas y creo que no era Newton, de hecho, ya lo estoy regando, pero tiraban dos objetos de masas diferentes, pero los tiraban y caían al mismo tiempo en un cuarto al vacío? Esto es porque lo que evita justamente, si yo agarro una hoja de papel, agarro estas dos hojas de papel, una la hago bolita y la otra así, y las tiro, una va a llegar más rápido al otro lado, pero porque su geometría ayuda a que no tenga tanta fricción con el viento. La hoja de papel solita cae diferente porque va en fricción con el viento, mientras que si la hago en un cuarto al vacío, sin ningún tipo de viento, los dos objetos deberían caer a la misma, con la misma aceleración. Entonces, chicos, habiendo dicho eso, este ejercicio que ponemos aquí, justamente nos marca que alcanza una velocidad increíble. Esta persona alcanzaría una velocidad de casi 3.000 kilómetros por hora, o más de 3.000 kilómetros por hora, si despreciamos la fricción con el viento. Obviamente se acercaría más a esto si va hecho bolita, a diferencia de que si se avienta con los brazos extendidos y con tela y así, ¿saben? Entonces, esto es un ejercicio teórico de cómo pasaría. Si nos vamos ya a alguna parte de ecuaciones diferenciales, ya podemos incluir este factor de viento y ya podríamos determinar de qué manera el viento puede afectar esta aceleración. Porque esto es considerando que la aceleración es constante, pero si el mismo cuerpo si va bajando por la gravedad, pero la misma fricción con el viento le va restando esta aceleración, puede que esta velocidad no sea en la vida real algo representativo. ¿Ok? Para este ejercicio, si despreciáramos el viento y eso, estamos hablando de que alcanzaría esta velocidad. ¿Va? ¿Qué otra cosa pregunta el ejercicio ya por último? Hostia. Nos pregunta, ¿en qué tiempo llegará al suelo si no se hubiese abierto su paracaídas? Pues bueno, estamos hablando de que pues, prácticamente cuánto tiempo tenemos para llorar en lo que pues, no se abre esto. Entonces, esto es muy sencillo también. Tenemos las tres fórmulas que ya conocemos. Y ¿cuál de esas fórmulas les parecería adecuada? Ya tenemos velocidad final, por ejemplo, velocidad inicial igual, más gravedad, la conocemos, tiempo. Entonces creo que con esta ya podemos despejar y nos debería dar velocidad final menos velocidad inicial y esto dividido entre la gravedad. Entonces el tiempo es igual a velocidad final. ¿Quién que también quiere? Velocidad final, menos 874.39 metros por segundo menos velocidad inicial, o sea, 0, dividido entre la gravedad, 9.81, negativo. Entonces, ¿cuánto nos daría, chicos? ¿Cuánto nos daría el tiempo? Vamos a calcularlo.
sería 874.39 entre 9.81. 89.13 segundos. O sea, esto entre 60, estamos hablando de 1.48 segundos. Perdón, minutos. Vamos a expresarlo un poquito mejor. Si un minuto son 60 segundos, 0.48 minuto, ¿cuántos segundos son? Entonces, 0.48 por 60, 28.8 segundos. Entonces, chicos, digamos que si no se hubiese abierto su paracaídas, él en un minuto con 28 segundos habría llegado al piso. ¿Se dan cuenta que ni siquiera, o sea, lo que marcaba el video es que llegó como en 4 minutos 20? Obviamente ya se había abierto el paracaídas, porque si no, ni siquiera hubiese llegado al minuto y medio antes de chocar con el piso. ¿Se entiende esto? Chicos, despierten, Sí, por profe. favor. Muy bien. Esto no necesito que lo suban a las actividades, esto lo resolvimos nosotros, pero ojo ahí, ¿por qué? ¿Qué creen que viene acá? Tenemos estos dos ejercicios. Son 8:30, creo que casi exacto, 8:31. A las 8:46, para devolverles este minuto, nos volvemos a conectar para continuar con estos ejercicios. ¿Ok? Va. No se grabó. Ok, entonces espero si hayan puesto atención porque no se grabó cómo resolvimos este ejercicio. Tómenle captura de pantalla y lo demás, pero sí voy a necesitar que suban estos ejercicios al espacio que les abro hoy. Repásenlos porque de aquí va a salir el examen, ejercicios similares, pero sí necesito que pongan mucha atención en las clases. La próxima clase vamos a ver tiros parabólicos y, por último, análisis de viento, que no tiene mucho chiste, son puras fórmulas. Pero, pues bueno, vamos a hacerlo así, ¿va? Profe, ¿Alguien tiene ¿puede alguna volver duda? el ejercicio que también quería que pusiéramos? ¿Mande? ¿Puede volver a poner el ejercicio que también teníamos que subir? Ok. Ups. Mm, Aquí está. Es este de acá. Son ese 1, 2. Hoy son solo 3. Profe, sobre Este de la aquí. tarea del lunes, ¿dónde están las instrucciones? ¿Mande? Sobre la tarea del lunes, ¿dónde están las instrucciones? ¿Qué tarea de lunes? Ah, ¿no es suya? ¿Usted no la dejó? No, nos la dejó el No, otro profe. Mm, no, yo nada más ahorita les he estado poniendo estas actividades para que podamos practicar en clase. Sí las voy a tomar en cuenta en la calificación, pero la próxima clase voy a dejar una tarea nada más de un análisis de viento y ya con eso terminaríamos los temas de dinámica para acá. Profe, yo tengo una pregunta Ajá. con respecto a lo que acaba de mencionar.